Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y hoy vamos a hablar sobre las evaluaciones psicoeducativas, sus componentes y qué áreas se evalúan para que ustedes puedan entender cómo sacar y revisar estos datos. ¿Para qué necesitamos una evaluación psicoeducativa? Nos preguntamos, bueno, es para establecer un diagnóstico, es el primer paso para poder ayudar a nuestro hijo a saber qué es lo que necesita y cómo, a qué camino vamos a seguir, qué camino vamos a tomar. Sin embargo, el diagnóstico, no porque utilicemos estas evaluaciones y sepamos qué es lo que tiene o qué características tiene para una discapacidad en específico o varias, no va a darnos los límites, no nos va a definir qué es lo que pasa y ya no va a haber cambios, sino simplemente, como les digo, nos va a indicar el camino, hacia dónde nos tenemos que ir, qué apoyo le tenemos que dar, en qué niveles está como para poder ir aumentando estas habilidades. Por lo mismo, les voy a dar esta información como general sobre qué significa hacer este diagnóstico, cuáles son sus objetivos en específico. Bueno, una es conocer la problemática. Muchas veces sabemos que nuestro hijo tiene un problema o habíamos empezado a detectarlo, pero no lo considerábamos todavía importante hasta que ya empieza a haber una diferencia con otros, a no tener los mismos etapas del desarrollo que se requieren y entonces necesitamos conocer la problemática. Es como la primera pregunta, ¿qué es lo que tiene mi hijo? Entonces nos ayudan a conocer la problemática, el grado de afección en cada área, esto es decir, ¿qué nivel tiene? ¿Es muy profundo, es severo, es leve? En cada área que vamos a ir analizando conforme vamos hablando en la plática. También nos va a ayudar a ver las debilidades y fortalezas, a conocer no solo en qué está, cuál es lo que no está bien establecido, sino también en qué se puede apoyar. Imagínense que su hijo tiene una habilidad en específico para el aspecto visual, pero su dificultad radica principalmente en el proceso auditivo. Entonces, si nosotros sabemos que tiene como debilidad este proceso auditivo de entender las palabras, de bloquear estímulos auditivos externos, y tiene gran dificultad para esto, pero sabemos que la parte visual es una de sus fortalezas, entonces conocemos tanto estas fortalezas para poder ayudar a sus debilidades. No nada más estamos pendientes de sus dificultades, sino también de qué habilidades pueden apoyar esta área. También vamos a ver las recomendaciones y las acomodaciones. Si yo ya sé el grado de afección, la problemática, sus fortalezas y debilidades, voy a poder determinar o ayudarle en el salón de clases, en la casa, qué cosas van a favorecerle, qué cambios en el ambiente van a favorecerle para que su dificultad tenga un impacto menor en su rendimiento. Luego se pueden establecer además objetivos. Si yo veo que mi hijo no puede lograr leer 10 palabras, bueno, pues entonces mi objetivo va a ser que vaya aumentándolas a través del juego, a través de la visión, etcétera. Y voy a tratar de ir aumentando y voy a ver después de un tiempo si avanzó. Y entonces la prueba, además de que nos plantea objetivos, nos ayuda a evaluar el progreso. Y aquí están los otros 3 puntos, que es la elegibilidad, el diagnóstico y los servicios. Y estos aspectos son importantes como mencionarlos porque no es lo mismo el diagnóstico que la elegibilidad, porque lo voy a decir al revés en cuestión de cómo está escrito, pero lo que es importante es que el diagnóstico lo establecemos los especialistas, hacemos una evaluación, tenemos estos conocimientos, usamos el DSM-5, que es un libro que nos ayuda a identificar los trastornos, y la elegibilidad no va a ser el diagnóstico como tal, sino va a ser un equipo que le da, a través del IP o del IPP, va a decir a qué es elegible su hijo, a qué servicio con respecto al problema, a la elegibilidad, que es el diagnóstico que tiene, la discapacidad que se le nombró, pueden ser varias, es elegible a diferentes tipos de servicio. Entonces se evalúan todas estas áreas y se puede determinar cuáles servicios con base en lo que se sacó o se obtuvo requiere este niño. Vamos a hablar entonces sobre los pilares de la evaluación. Estos pilares son procesos que tiene que seguir toda evaluación. Hay veces que pueden marcarse exactamente como se los digo, o sea,
hacerse como exactamente se los digo, o pueden simplemente hacerse superficialmente o rápidamente, o solo es una parte de la evaluación importante porque hay otras que no se pueden aplicar. Entonces, vamos a tener la entrevista. Como ven, es la obtención de información. El especialista necesita saber sobre los antecedentes familiares, médicos de su hijo e inclusive de ustedes. Si hay personas que tienen el mismo problema que ustedes dentro de la familia, si hubo un problema de varicela, si le costó trabajo respirar al nacer, este tipo de factores que pudieron influir significativamente en el desempeño de su hijo, el especialista los tiene que conocer. Y vamos también a analizar cómo se han presentado estos síntomas. A lo mejor, por ejemplo, si mi hijo tiene el trastorno del espectro autista, pero no comenzaron ustedes sabiendo que tenía esto, y al principio solo era un problema motor o del lenguaje, ustedes pueden decirle, al principio fue esto, al principio hablaba mucho mejor, pero posteriormente algo sucedió y que hizo una regresión y ya no habló, o ya no solo era un problema de habla, sino que comenzó a ser un problema de interacción o un problema académico de sociabilidad. Entonces vamos a ver cómo estos síntomas se desarrollaron. Y también si le ha recibido ciertos tratamientos, ciertos servicios y si ha avanzado. Recibió terapia de lenguaje, pero no ha habido un avance en su articulación, pero sí en su comprensión, etcétera. Entonces, esta entrevista hay que realizarla. Hay veces que el especialista no tiene tiempo, no puede verlos, pero sí puede ver su archivo, ver sus papeles que ha tenido a lo largo del tiempo y analizar estos datos. Entonces, consejo que les doy es que siempre tengan actualizados esta información, que ustedes tengan una carpeta y que traten de tener un contacto con el especialista de sus dudas o de información importante que creen que debe de tener. Y si no lo logran ver, estoy hablando en los peores de los casos, pero si no lo logran ver, le pueden dejar una nota o simplemente lo ven rápido y le dan esta información. Pero siempre traten de tener estos datos actualizados y ver si en la escuela tienen estos datos actualizados. Luego tenemos lo que es la observación. Aquí les pongo como unas tarjetas unos dibujos en donde se ve que se hace una observación en el colegio, ya sea en el recreo, ya sea en la escuela, en el salón de clases o también en el ambiente familiar, en donde vamos a ver los factores externos o internos que pueden estar afectando la respuesta del niño. Factores externos puede ser dónde está sentado, si la maestra tiene una voz muy chillante y eso le puede estar interfiriendo, cómo está el salón, si hay mucha información, si hay un niño que no funciona, que no le está ayudando, es decir, la observación de cómo él se comporta. Y internamente también, cómo es esta respuesta a este ambiente, si lo ignora, si es agresivo, etcétera. También se puede ver la frecuencia porque estamos viendo cómo está en su ambiente. Ya no es nada más, imagínense nada más dentro de mi consultorio donde hay un espacio controlado, sino en un espacio cotidiano del niño. Y va a analizar no solo lo que se evalúa en las pruebas como habilidades, sino también va a analizar factores de atención, de memoria en el ambiente. El procesamiento auditivo, por ejemplo, si está muy atento, vuelvo a poner este ejemplo, pero es como muy claro en esto, está muy atento cuando está solo en la casa o está uno a uno, pero en el ambiente escolar hay mucho más ruido, entonces esto le afecta más, entonces podemos ver que cuando es externo, pues está teniendo una respuesta diferente. Y además también podemos ver aspectos relacionados con las funciones ejecutivas o con funciones de resolver problemas, de que si se le cae la pluma se da cuenta y la recoge, de que nadie le pone atención cuando está alzando la mano y si se enoja, es decir, factores de resolver problemas cotidianos. También vamos a ver la evaluación informal. Esta evaluación a veces creemos que puede no ser importante, pero son datos que no están como pruebas estadísticas, o sea, quiere decir que no están comprobadas científicamente para comparar a nuestro hijo con otros, pero sí nos ayuda a ver cómo está su rendimiento en la cotidianidad. Por eso son muestras escritas. Yo les pido muchas veces a los papás, tráiganme un cuaderno y a lo mejor puedo ver cómo empezó en el año y luego cómo siguió. A ver, puede ser que sea mejoría, puede no ser mejoría,
Luego pruebas en el aula, las boletas de calificaciones, artículos personales. Por ejemplo, hay veces que muchos niños tienen mucha ansiedad y muerden los lápices. Estos datos también pueden ser algo importante para los niños. O reportes de conducta que ha tenido a lo largo de su vida y dicen, no tiene problemas de conducta. Y luego ustedes dicen, sí, pero siempre se sacan notas de que ha mordido, de que empuja. Entonces tenemos datos que son informales en ese sentido, pero son indispensables tener en conocimientos. Y luego las pruebas referidas a normas, esta va a ser una clase que yo les voy a dar aparte también sobre todo lo que son los números, pero para tener un resumen de esto sobre las evaluaciones, estas pruebas son pruebas basadas en la investigación, son estandarizadas, que quiere decir que le dan, que tenemos datos que se pueden comparar nuestro hijo, en donde se le aplicó la misma prueba o la misma habilidad a otros niños que representan, que tienen las mismas características de mi hijo, entonces representan a su grupo y entonces lo puedo comparar y se puede comprobar qué representa esa muestra. Lo vamos a ver en esa clase. También nos va a dar una información cuantificable, es decir, yo puedo decirles, pues su hijo más o menos lo logra, o ya va mejorcito, y eso no me da una referencia, porque no saben si yo soy muy relajada y puedo pensar que ya va mejor, o soy muy estricta y me parece que hay un problema fuerte, y a lo mejor no puedo compararlo con esta investigación. Y entonces aquí me va a dar un número, me puede dar una referencia, decir, si me dice más o menos, no es lo mismo que me dice que esperaba un 10 y está cumpliendo un 3. O esperaba un 10, está cumpliendo un 8, se está sacando un 8 como calificaciones. También describen este funcionamiento, está muy por debajo del promedio que vamos a platicar en la otra clase, va realmente a identificar los déficits, o sea, qué es donde hay más dificultad. Lo que les contaba del procesamiento auditivo, bueno, pues aquí se puede dar cuenta de esta diferencia de rendimiento y como les dije, nos pueden decir cómo le va yendo y cómo ha avanzado o cómo no ha avanzado. Ojo, muchas veces hay niños o hay discapacidades que no pueden ser evaluadas con estos instrumentos, ya sea porque el niño tiene un retraso severo que no puede tener acceso a pruebas, que tenga que hacer un rompecabezas o que quiera hacer un rompecabezas. Entonces, estas pruebas no se hacen como tal, pero se pueden hacer otras pruebas referenciadas a normas, pero relacionado con lo que es cuestionarios para los padres o para los maestros. También hay niños que tienen un problema verbal, que no hablan, y esto no los quita de la posibilidad de que haya estas pruebas, porque lo que se puede hacer son pruebas no verbales, y se les ha aplicado este tipo de pruebas a los demás niños. Niños que no han hablado, que no hablan, pero que tienen una posibilidad de identificar palabras, de ver caras y poder, la comunicación como tal. Luego tenemos los tipos de evaluación, pero más que nada, antes de ver los tipos de evaluación, quiero enseñarles las áreas que debe de cubrir o que cubre una evaluación psicoeducativa. Muchas veces estas áreas en la primera evaluación psicoeducativa que se hace en el colegio nos van a dar un poquito de todo, es decir, que nos van a reportar aspectos de cada una. Sin embargo, a lo mejor hay algo que se tiene que profundizar o hay aspectos que no se profundizaron o que necesitamos otro especialista. Por ejemplo, en el de salud mental, a lo mejor necesitamos un especialista externo y entonces se hace una evaluación independiente o aparte de esta evaluación, pero la primera generalmente se hace con todas estas áreas y pueden ser superficiales o pueden ser profundas. Entonces, fíjense, tenemos lo que es la del lenguaje y habla, que aquí se las puse, y ahorita vamos a ver cada una de ellas, pero serían áreas que vienen incluidas en esta evaluación. Salud mental, comportamiento social y emocional, lo académico y cognitivo y los aspectos motores. También, además, les pongo estas externas por si ustedes están en un distrito escolar en donde se les puede dar esto, a lo mejor ustedes no están en un distrito escolar y vienen de otros países o en otro lugar en donde solo van a tener estas áreas y estos aspectos no se incluyen en una evaluación, pero cuando estamos hablando de ciertas evaluaciones, vamos a tener las de tecnología asistida, que también se las voy a explicar, las de transición y las de procesamiento auditivo.
Entonces, vamos a hablar sobre la terapia ocupacional que se refiere a estas áreas motoras. Esa área que les puse que se evalúa el aspecto motor. Generalmente lo puede hacer la terapeuta ocupacional en donde ella o esta evaluación o su nombre o él puede evaluar ciertos aspectos, como las habilidades motoras finas, que sería todo lo que usamos con nuestras manos o con movimientos que requieren una coordinación ojo-mano, amarrar agujetas, tomar el lápiz, cortar, hacer laberintos, etcétera. También vamos a tener lo que son los aspectos sensoriales. Estos especialistas tienen estos conocimientos sobre lo que es la propiocepción, la relación del cuerpo con el espacio o con otros objetos y ver cómo son estos procesos sensoriales, cómo puede procesar la información visual, la formación táctil, etcétera. Entonces lo pueden hacer estas evaluaciones. También la estabilidad postural, ¿qué quiero decir con esto? Es qué tanto control de sí mismo puede tener en su cuerpo, si están agachados, si están parados, si se paran adecuadamente, cómo están en su estabilidad al caminar, se tropiezan. Recuerden que muchos niños tienen este aspecto de torpeza motora y que pueden estar representando una necesidad de apoyarlo. En esta área también se evalúa la percepción visual y espacial, que es un poco lo espacial, es lo que les digo en relación con el cuerpo, y lo visual ya son procesos en donde se tienen que analizar cómo recibe y interpreta información visual. Y también tenemos los aspectos de autoayuda. ¿Qué significa autoayuda? Es la capacidad del niño de hacer cosas por sí mismo. Por eso la terapia ocupacional lo ve, porque si tenemos una habilidad mayor o aumentamos habilidades motoras, podemos ser más independientes, lavarnos los dientes, peinarse. Entonces van a ayudarle, pero también van a evaluar. O sea que esto, lo que les estoy diciendo es, evalúan cómo está y luego si hay una baja, vemos cómo se puede analizar, o cómo se puede trabajar. Luego tenemos la educación física adaptada, que son estas clases en donde se da, imagínense que su hijo tiene educación física, su grupo, pero su hijo tiene alguna necesidad, entonces se hacen adaptaciones, pueden ser grupos más pequeños en lugar de estar en todo el grupo, con todo el grupo para hacer actividades. Y también la terapia física, que serían algunos problemas de movilidad o de seguridad de movimiento o cuando no caminan. Tenemos la del lenguaje y habla. La del lenguaje y habla va a abarcar, acuérdense, el lenguaje y habla son dos conceptos. No es solo el poder articular, sino también es el comprender y expresar. Entonces van a primero, o sea, se va a evaluar la estructura de la boca, la estructura física, los órganos, cómo está la fuerza de la lengua, el paladar, cómo está este aparato, se le dice fonoarticulador, para articular palabras o para respirar, etcétera. Tenemos la articulación, que sería cómo produce los fonemas, que son sonidos, así se le dice, y cómo los coloca, cómo coloca la lengua, si hay problemas en esa área. El proceso fonológico, que no nada más es cómo articulo una letra, sino también es cómo las uno en una palabra o las construyo en una palabra. La voz y la fluidez, qué tipo de voz, si es muy aguda, si hay ecolalia, si hay tartamudez, etc. Luego, como les digo, hay una parte del lenguaje que es la expresión y la recepción. ¿Qué tanto comprendo? ¿Qué tanto expreso? A lo mejor hay niños que pueden comprender más que expresar y entonces tenemos que ver en cuáles son sus niveles. El vocabulario, que tanto tiene de vocabulario, no nada más en cantidad, sino el tipo de vocabulario que tiene, si es más complejo, más concreto. La gramática, que sería cómo estructura estas palabras y se le entiende utilizando los aspectos gramáticos que se requieren para el idioma que se esté evaluando. Y la pragmática, que es el lenguaje práctico, pragmática, que quiere decir cómo utilizo el lenguaje en aspectos sociales o en convencionales, saludar, decir adiós, pedir permiso, respetar turnos, hablar en el volumen que se necesita hablar. Y también tenemos el de salud mental. Perdón, ya me voy con ahora voy con salud mental. La de salud mental tiene que ver con, evalúa áreas relacionadas, por ejemplo, con abuso de alcohol o sustancias, si hay un aspecto que los padres están preocupándose por eso, indicadores de depresión,
ansiedad, pueden ser trastornos de personalidad o trastornos de ansiedad, por ejemplo, trastornos de comportamiento o el acosamiento escolar, que sería lo que le llamamos el bullying. Entonces se hace un análisis de estos aspectos. Tenemos el de comportamiento socioemocional, que esto lo hacen a nivel del análisis funcional de la conducta, que se le llama Functional Behavior Assessment, que tiene que ver con cómo empieza una conducta, el antecedente de la conducta, cómo se manifiesta esa conducta y cómo se resuelve, negativo o positivo. Y entonces el especialista va a ir analizando cómo va sucediendo esto. Y se pueden ir a la casa, pueden hacerlo en un lugar en específico y también en las observaciones. Y luego está el análisis de la evaluación del comportamiento, en donde vamos a también tener cuestionarios que les van a pedir a ustedes que contesten, donde van a tener que platicar sobre si hay aspectos de agresividad, solución de problemas, y los maestros tendrían que hacerlo también. La parte académica no solo habla de habilidades que vamos a ver aquí en cuestión de comprensión, es cómo comprende el lenguaje. No es nada más matemáticas, etcétera, o sea, cómo resuelve una lectura, una escritura, sino si comprende lo que estamos hablando. Ver si inclusive comprende el idioma en el que se está usando. El lenguaje y las artes, que es un poco lo que en español luego decimos como las clases de español, el lenguaje, el lenguaje en la vida, los conocimientos que tienen un libro, la lectoescritura, las matemáticas. Y aquí les pongo de atrás para adelante aspectos cognitivos, que sería cómo procesa información visual, formas. Esto se hace mucho con las evaluaciones a nivel de inteligencia, que también vamos a platicar luego de ellas, pero es cómo procesa la información visual, cómo es su atención, cómo es su razonamiento fluido. Cuando hablamos de razonamiento fluido, son actividades que utiliza estas pruebas intelectuales, por ejemplo, en donde son la realización de rompecabezas, de secuencias, que nos ayuda a ver cómo está este razonamiento en conceptos, a lo mejor no de lectura y escritura, sino de cómo manipula elementos visuales o auditivos. Y también puede ser, y es a veces necesario, evaluar lo que es este aspecto del lenguaje, de la lengua extranjera, que tanto es un poco lo que les decía de comprensión, que tanto puede ser evaluado en el idioma, cómo maneja el idioma de donde se están dando las clases, o cómo se maneja el idioma de la forma en cómo en la casa hablan, o cómo hablan en la escuela, si es el mismo idioma, y si no es, cuál es el más predominante. Lo que es la transición quiere decir que tenemos, por ejemplo, la vida independiente, que como les dije en orientación en terapia ocupacional, se evalúa que sería qué tan independiente es este niño para poder, o este joven, para poder ser autosuficiente consigo mismo, si sabe hacer un resumen, un currículum, si sabe planchar, hacerse de comer. Luego, ¿qué tantas habilidades tiene para el trabajo? O sea, ¿qué es lo que pudiera hacer? Como les digo, hacer un currículum, pero ver si maneja el dinero, etcétera. Y lo que es la educación, si va a seguir en este proceso de educación, o va a ser un tipo de trabajo menor, o un tipo de nivel escolar diferente. Luego está el de tecnología asistida, que nos va a ayudar en aspectos académicos. Si en la escuela se necesita, por ejemplo, una rampa, porque no hay rampas para llevar la silla de ruedas, también la tecnología como tal, y el Augmentative Alternative Communication, que es un tipo de sistema que ayuda, que aumenta la comunicación a través de elementos tales como el iPad, en donde hay programas específicos que pueden ayudarle. Puede estar la parte de procesamiento auditiva. Esta muchas veces no se hace, solo se hace cuando hay una necesidad importante. O sea, cuando ven que esta es una área y ustedes puede ser que la tengan que pedir.
Primero se va a hacer una evaluación audiológica. Muchos niños se cree que no oyen, pero se puede descartar, se hace una evaluación qué tanto oyen y qué tanto no. Cuando hay un problema a veces de procesamiento auditivo, no radica en que no se oiga, pero sí puede ser. Y entonces se tiene que evaluar cuáles son los tonos que no puede discriminar, etcétera. Pero en el procesamiento auditivo también puede salir que oye perfectamente, pero no está escuchando. Entonces se analiza si puede seguir instrucciones, etcétera, ¿no? Que les pongo aquí, cómo habla y cómo es el proceso de lectura y escritura. Tenemos, por ejemplo, ya de aquí vamos a tener todo este camino que nos va a ayudar a saber hacia dónde dirigirnos. ¿Qué servicios? Nos va a ayudar a ver en qué nivel se encuentra. En la plática que voy a dar de los números, nos puede decir qué tan baja es estabilidad con respecto a lo que se espera con otros niños de su misma edad o de sus mismas características, ya sea dónde nos tenemos que ir. Y va a ser, como les dije al inicio, todo lo que son los servicios, qué tipo de servicios requiere su hijo, qué tipo de apoyo ustedes le pueden brindar en casa, las estrategias, el especialista que se necesita. Entonces, bueno, las evaluaciones tienen una importancia tremenda para lo que es la discapacidad, porque así no estamos con los ojos cerrados y nada más estamos apoyando así como así, sino estamos dirigiendo a las necesidades de nuestro hijo. Les mando un saludo muy grande, nos vemos en otro de los videos, como les digo, de cada una de las evaluaciones que estamos viendo, haré una profundidad y espero encontrarlos aquí. Les mando saludos.